¿Cuál es el? Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, el cual es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional y de esta forma brindarles a ustedes opiniones e insumos para que cada uno pueda construir su propio criterio. Les acompañamos como todos los jueves Gerald Solano y Percy Rodríguez, dándole la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 40. Hola Percy, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado esta semana? Hola Gerard, encantado de estar con vos y con nuestra invitada especial, doña Vicky Ross, quien ya la hemos tenido por acá y estamos muy contentos de poder estar con el tema que hoy nos convoca, que son el análisis de las elecciones que acaban de suceder en Estados Unidos y que no terminan de decantarse. Me parece a mí, sin duda, algo insólito, bueno, que ha generado las más diversas opiniones a nivel internacional tras las declaraciones que ha hecho el presidente Trump y bueno, me parece que lo estaremos analizando en los próximos minutos. En el tema que hoy nos convoca, que Así son... es. Percy, una semana que ha sido bastante, vamos a ver, bastante movida en datos, ¿verdad? Ha sido bastante movida en algunos otros acontecimientos internacionales. Sin embargo, definitivamente el mundo tiene puestos los ojos en quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca y me uno a vos para dar el agradecimiento a Vicky, que siempre está dispuesta a colaborarnos y hablar de estos temas. Así que, Vicky, bienvenida a Pulso Global en esta noche tan a la expectativa de cómo estarán los resultados. Buenas noches, Gerald, y buenas noches, Percy. Muchas gracias por la invitación y a Gabriela, que está ahí también conectada, a toda la audiencia de Pulso Global. Una noche muy movida, además. Tuvimos ayer una noche más lenta, se paró de contar, o por lo menos en algunos lugares se paró de contar, en otros de dar resultados parciales, pero esta noche ha estado muy movida, incluso con hace pocos minutos declaraciones del presidente Trump desde la Casa Blanca, bastante interesantes por calificarlas de alguna manera. Sí, Percy, ¿vos cómo has visto esas elecciones? Estas elecciones han estado, yo creo que de infarto, hemos dicho en otros espacios. Sin duda alguna, sin duda alguna. A mí me ha llamado mucho la atención un artículo que leí hace tal vez unos 3 o 4 días de un ajedrecista famoso, Garry Kasparov. Garry Kasparov, que fue campeón mundial de ajedrez, fue también candidato a la presidencia de primer ministro en Rusia. Había sido candidato contra Putin, había tenido que irse de Rusia, se fue al exilio. Pues ya sabemos que los contendientes de Putin han muerto, están en Siberia, han tenido que salir del país, están exiliados o han estado hasta envenenados, ¿verdad? Bueno, cosas curiosas, no sabemos por qué. Lo cierto del caso es que decía Garry Kasparov, que tal vez muchos lo conocemos como ajedrecista, porque fue campeón mundial, en un artículo que publicó donde indicaba o intitulaba su artículo así, dice, gane o pierda con Trump, prepárate para lo inimaginable después de las elecciones. Y él decía en ese artículo, bueno, ¿qué pasaría si Trump pierde? Bueno, probablemente estaría hablando de fraude electoral. Eso lo dijo hace 4 días, ¿verdad? Estaría hablando de fraude electoral, de cuestionamiento al correo postal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ha pasado y que en el discurso que dio hace 2 o 3 horas, pues lo volvió a plantear. Es decir, prepárate para lo inimaginable. Ahora, Kasparov decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si Trump gana? ¿Verdad? Pues también prepárate para lo inimaginable. ¿Verdad? Y me parece que eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Creo que resume, Percy, creo que resume muy bien la sensación que se tiene, ¿verdad? Porque incluso lo reñida que está los resultados de la elección, creo que también en algunos casos era inimaginable que fuese tan, pero tan cerrada. Así es. Doña Vicky, ¿cómo ve esto? Muy complicado. Yo creo que
la división y polarización que está viviendo Estados Unidos, que se refleja en que se refleja también, perdón, aquí está mi perrita, que se refleja también en los patrones de voto y que es parte de lo que se analiza el día de hoy, por qué los demócratas votaron en mayoría, en una relación de 2-1 por correo, y por qué los republicanos votaron en relación de 2-1 de manera presencial en media pandemia. Y eso es visiones de mundo y visiones de país completamente diferentes. Y qué pasa con un país tan polarizado, y también de una manera tan con lados tan iguales, ¿verdad? Porque estamos hablando de que los márgenes en la mayoría de los estados han sido márgenes muy pequeños. Dos Estados Unidos, ¿verdad? El Estados Unidos urbano, el Estados Unidos rural, el Estados Unidos que ha tenido acceso a mayor educación académica. La división es muy clara, y es muy clara también que las visiones país son muy diferentes, y ese va a ser el principal reto para quien sea que sea el presidente número 46 de los Estados Unidos. Bueno, 45 o 46. Sí, yo te decía, Vicky, en otros espacios, porque esta semana yo creo que para todos los que nos gusta el tema de Estados Unidos y los temas internacionales ha sido movida en diferentes medios, y hemos conversado cómo esa estructura que tiene hoy los Estados Unidos, ¿verdad? En términos de los Estados Unidos urbanos versus los Estados Unidos rurales, marca definitivamente una tendencia hacia un partido o hacia otro. ¿Verdad? Como bien lo señalabas, ese Estados Unidos más de los centros urbanos con mayores accesos a sistemas de salud, a educación, universidades, etcétera. De alguna manera pareciera tener ideas un poco más progresistas, por llamarla, ¿verdad? De alguna manera que se pueden identificar un poco más con la agenda programática demócrata, y que al final termina, ¿verdad? Inclinando la balanza en algunos estados, como el caso de Texas, que es un ejemplo que yo, en lo personal, me llamaba mucho la atención porque estaba al inicio de que veía los resultados viéndolo azul, ¿verdad? Y yo decía, qué interesante, porque Texas parece que sí se va a volcar a el Partido Demócrata. Y cuando ya terminan, ¿verdad?, de hacer las proyecciones en las grandes ciudades, ¿verdad?, como en Austin, Texas, o en Houston, en Austin, perdón, uno empieza a ver, ¿verdad?, eso azul, pero faltaba todo lo rural, y conforme empiezan todos los condados y los distritos rurales, empieza a tornarse nuevamente rojo. Entonces, esto definitivamente demuestra cómo el modelo de desarrollo, cómo las oportunidades, los accesos a oportunidades, etcétera, han ido marcándose entre lo urbano y lo rural. Y algo que, si se me permite hacer la analogía, no es nada distinto a lo que vivimos en América Latina. O sea, si vemos a los Estados Unidos hace algunos años atrás, esa situación parecía ser más un problema del tercer mundo. Y ahora estamos viendo que el primer mundo también está teniendo posiciones o contrastes importantes entre un modelo de centro-periferia, como lo han llamado algunos teóricos. Percy, ¿cómo ves eso? Perdón, Vicky, ¿ibas a decir algo? No, adelante. Percy. Mira, durante algunos momentos hemos incluso analizado cómo sectores que históricamente fueron demócratas han pasado, sobre todo estados que tenían fuertes sindicatos, que eran empleados obreros en industrias, que pierden sus trabajos y que se pasan luego al lado republicano. O quizás no es que se pasen al lado republicano, sino que se vuelven antisistema, ¿verdad? Son grupos cinturones, si se quiere, que viven alrededor de áreas industriales, que se han concentrado mucho, digamos, que votaron contra el sistema, contra el establishment, ¿verdad? Y que ahí estuvo mucho de la fortaleza de Trump. Ahora, algunos de esos lugares pareciera, tengo la impresión, de que algunos han cambiado de voto, aunque hay que decir que Trump mantiene una importante fortaleza en lo que son
los grupos, vamos a ver cómo lo podemos decir, los grupos quizás menos preparados, los grupos en el campesinado hay mucha gente con él, ¿verdad? En los agricultores, en las áreas rurales, para decirlo de otra forma, mucha gente con Trump. Y en las ciudades tengo la sensación, por el mapa que hablaba ayer, ¿verdad? Que se ve muy rojo. Claro, las zonas rojas en su mayoría son despobladas, salvo algunas, ¿verdad? Pero los lugares que le dan la votación a Biden son las ciudades. Es ahí donde tengo esa impresión, no sé si doña Vicky compartirá conmigo esa percepción, pero tengo la impresión de que las ciudades le han dado los votos a Biden, probablemente no todas, pero en su mayoría, y los sectores rurales, los campesinados, o bien los anillos digamos, de pobreza, de obreros quizás menos preparados, gente que odia el sistema, que está resentido con el sistema, han apoyado más a Donald Trump, que de hecho sube su base electoral. Es decir, Trump tiene más votación que la vez anterior. Incluso ahora anda, ¿verdad? La gente diciendo que con suerte si perdiera esta se va a lanzar en la otra y que ya eso es un problema. Yo no sé si le dará el tiempo y la energía, pero bueno, es lo que se está diciendo en este momento. Ahí, Vicky, antes de darte la palabra, si creo que están viendo, estoy compartiéndoles el mapa de Texas para que puedan ver lo que mencionaba, ¿verdad? Cómo estas ciudades, Austin, Houston, ¿verdad? Dallas, empiezan a estar, o sea, estaban azules, ¿verdad? Y cómo las zonas ya rurales empiezan después a empezar a teñirse. Eso es parte, digamos, de los resultados interesantes que vendrán en post análisis, ¿verdad? Después de esas elecciones. Yo decía, vamos a ver probablemente a Partido Demócrata y Partido Republicano y los estrategas empezando a analizar estos resultados de manera tal que los lleve a poder plantear nuevas estrategias a futuro. Bien señalabas en otro espacio que la política tradicional pareciera haber fallado. Contanos un poco sobre ese análisis que haces desde la parte de comunicación y de estrategias políticas. Sí, bueno, parte de lo que veníamos comentando que herramientas de la política tradicional como las encuestas y como los modelos predictivos fallaron. Prácticamente todos en relación de 9-1 le daban una victoria holgada al Partido Demócrata Joe Biden en todos los estados, en el estado en que distancia tenía de Donald Trump y que aún así ganaba por un margen de 6 puntos era en el estado de la Florida. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy claramente no tiene relación con ni las encuestas ni los modelos predictivos. El margen es muchísimo más pequeño. Me parece que en Georgia ahorita está cercano a los 3,000 votos. Lo que son márgenes del 0.1, del 0.3% en muchísimos lugares. Hay una polarización, como bien mencionaba Percy, mencionaste vos, importante en relación con zonas rurales, zonas urbanas, que tiene que ver también con todas las disparidades que, como bien mencionabas, no son ajenas a nuestra región latinoamericana de un desarrollo centrado alrededor de la urbanidad y que ha ido dejando rezagadas a las zonas alejadas. Ahora es interesante analizar la disociación posible en la retórica electoral de por qué esta gente que se siente desplazada por algunas situaciones de los modelos de desarrollo político, social y económico, agarran a un heredero billonario de Nueva York como su campeón en las luchas por la representación política, ¿verdad? No tiene un sentido lógico y a pesar de que Trump, desde que bajó la escalinata de la Torre Trump en el 2015 para anunciar su precandidatura, el discurso ha sido de un outsider, nunca ha sido un outsider, ha sido parte de la cúpula del status quo, de la estructura dominante de poder en los Estados Unidos, un hombre blanco, adinerado, y
y es interesante cómo es capaz de manejar el discurso y la retórica para representar intereses que no son suyos. Incluso 4 años después, con un ejercicio del poder que no ha beneficiado a las clases a las que dice representar, y vemos, por ejemplo, que él enfrenta este proceso electoral 4 años después, al igual que hizo el primero, sin presentar siquiera sus reportes de impuestos. Eso es algo que nunca había pasado en la política de los Estados Unidos y se vuelve a postular en este proceso electoral, a pesar de tener 4 años en el poder, otra vez como un outsider. Eso es también un tema de análisis que nos dará para varios años también a los cientistas políticos y gente de relaciones internacionales. Estamos en vivo con doña Victoria, doña Vicky Ross, pero doña Victoria Gamboa Ross. Ella es periodista, es politóloga, es una persona formada, egresada del doctorado en gestión de política, gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Y hoy nos acompaña en este tema desde el cual estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y esperamos sus preguntas. Estamos anuentes en este diálogo, en este conversatorio que tenemos, a que manden sus preguntas o sus comentarios. Nos interesa mucho escucharlos sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el tema electoral. Así que, doña Vicky, realmente lo que sucede en Estados Unidos es preocupante porque hace unas 2 horas o 3 horas, el presidente de Estados Unidos volvió a decir en un discurso bastante largo que hay fraude electoral. Lo que pasa es que no dice por qué, ¿verdad? No, da algunas razones, dice que es que a los observadores no les han permitido estar cerca de las urnas. Plantea que en algunos casos se encontraron papeletas botadas, que ellos van a presentar una serie de demandas. Bueno, algo muy interesante es que pide recuento en los lugares donde va perdiendo y pide que sigan el conteo en los lugares donde va ganando. Deja sin duda una sensación digamos, cuando uno valora el discurso de Biden, ¿verdad? Es un discurso más tranquilo, más conciliador, llamando a la unidad nacional, más a la calma, a que sus seguidores se mantengan tranquilos. Pero Trump ha venido, de alguna manera, sorprendiendo. Me parece que a todos nos tiene boquiabiertos, si cabe la expresión. Absolutamente. Y ahora que hablabas del tema del ajedrez, ahí es también política, se hace política y se hace discurso a partir del posicionamiento. Y yo creo que el posicionamiento de Biden desde el inicio, desde las 11:20 de la noche que dio las primeras declaraciones después de cerradas las urnas, era claro que a pesar de que había incertidumbre, él estaba pensando más allá del conteo, él estaba pensando ya en la posibilidad de ser el presidente número 46 de los Estados Unidos y los retos de unificar a una nación claramente polarizada. El reto del presidente Trump y el que está percibiendo y el que se nota en su discurso y en sus acusaciones es ganar la elección a toda costa y aunque eso signifique debilitar la institucionalidad democrática de los Estados Unidos, haciendo acusaciones de fraude cuando no ha habido hasta este momento ninguna acusación creíble de que haya habido tal en ninguno de los 52 procesos de elección. Vicky, hay otro dato que me gustaría preguntarte y que tal vez ahí nos ayuden en producción a ver los resultados de cómo se está moviendo el Senado y la Cámara de Representantes.
¿verdad? Porque es importante tal vez para quienes nos acompañan en el Facebook también visualizar que en los Estados Unidos en este momento se está haciendo una elección, ¿verdad? Para renovar toda la Cámara de Representantes que se hace cada 2 años y los senadores, a pesar de que son electos por periodos de 6 años, un tercio del Senado se reelige, ¿verdad? En este momento en esta elección. Y entonces esto da, digamos, datos interesantes y lo quería unir un poco a esta pregunta de Percy de fraude, porque he visto en algunas redes sociales e incluso en esas declaraciones o esta mini conferencia de prensa que hizo el presidente Trump, algunos le decían que él hablaba de fraude, pero que porque todo ese fraude tampoco se veía reflejado en el Senado, que si hubiesen querido los demócratas hacer fraude, entonces estarían ganando también por números o haber incluido papeletas para tener más senadores. Y si lo vemos ahorita en este momento, los números están bastante similares a la composición que ha tenido el presidente Trump en la Cámara Alta del Congreso en estos últimos más de 3 años, y que pareciera que vamos a tener un Congreso dominado por los republicanos. Yo creo que tenés toda la razón, y ahí me parece a mí que el análisis, y obviamente hay muchas posibilidades de análisis, pero que el análisis que yo haría en este caso tiene que ver con unos republicanos, el Partido Republicano que está dividido hoy entre una extrema trumpista y unos republicanos más moderados que han venido expresando, aunque sea en una voz tal vez no tan altisonante por el costo que pueda tener bajo el liderazgo del presidente Trump, críticas severas sobre el liderazgo del presidente Trump dentro del Partido Republicano. Y ahí ha habido voces más altisonantes como la gente de Lincoln Project con George Conway o como la gente de 43rd Alumni, que han hecho críticas abiertas sobre el tipo de liderazgo que ha ejercido el presidente Trump, que no necesariamente tal vez lo quisieran como presidente, pero que sí iban a votar a sus senadores, y la composición del Congreso responde, como hemos venido hablando, más a las divisiones territoriales en la que hay mucha representación urbana, y recuerden que los distritos congresionales se hacen por población, y pues ahí, como venimos hablando de la división del electorado entre zonas urbanas y rurales y la densidad de las zonas urbanas, claramente tienen más posibilidades de representación en el Partido Demócrata, a pesar de que en esta ocasión ha perdido algunos asientos, mantiene el control. Y ve aquí, Vicky, que tus impresiones de cómo que está quedando la Cámara. Pareciera que hay una pérdida de representantes para el Partido Demócrata en esta oportunidad. Sí, y todavía me parece que es muy temprano para hacer lecturas sobre qué significa para los demócratas. Ha habido algunos artículos de opinión que hablan sobre que enciende luces de alarma para los demócratas esta pérdida, porque significa que están perdiendo apil con alguna parte del electorado base en zonas urbanas. Yo creo que puede corresponderse también a una cuestión coyuntural, a las técnicas y tácticas, estrategias de miedo que ha utilizado la campaña del presidente Trump en relación con los demócratas, que es que a veces la distorsión del tiempo es terrible, y estamos predispuestos a ponerle mucha atención al presente, pero por cuántos años Estados Unidos decir comunismo o decir socialismo era mala palabra, y por cuántos años el antagonismo claro, por ejemplo, con la Unión Soviética, ¿verdad? Y entonces esas palabras cargadas que ha utilizado el presidente Trump en esta campaña, que ha sido replicada en muchas de las luchas locales, por ejemplo, en contra de un Alexandria Ocasio-Cortez, pueden haber tenido resonancia. Yo creo que todavía es muy temprano para hacer una interpretación más profunda sobre esas pérdidas que ha tenido el Partido Demócrata en el Congreso, que corresponde, como mencionamos, más directamente a un reflejo de la población que el Senado, pero puede tener, yo intuyo, me huelo políticamente, como diría don Pepe, que puede andar por ahí, por el tipo de campaña que se ha hecho en esta ocasión.
Sí, yo ahí, antes de darte la palabra, Percy, que dejaría también otra tesis ahí en el aire para el posterior análisis que haremos de este tema de cómo quedará conformada realmente la Cámara de Representantes y qué pudo haber afectado. Y pensaba que hace algunos años se decía que los estadounidenses, siempre que se les tocara el bolsillo, se les tocara la billetera, había una reacción política. Y estaba pensando si será que un poco la posición de Nancy Pelosi con respecto al último paquete de apoyo en medio de esta crisis económica y sanitaria de la COVID-19, que fue parte tal vez de la misma estrategia que se utilizó en las últimas semanas, tendría algún impacto en esas poblaciones urbanas que estaba señalando que podrían estar enfrentando una situación, digamos, preocupante, ¿verdad? El impacto en pymes, el impacto en desempleo, etcétera. Pero bueno, por ahí quedará también un elemento para análisis. Puede Seguimos, ser, perdón, adelante. seguimos en vivo, estamos en Pulso Global por Facebook Live, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Quisiera preguntar a propósito de esto que estaba usted comentando, doña Vicky, sobre el tema del voto latino. ¿Cómo ve el hecho de que se perdiera la Florida, de que Trump ganara la Florida, donde hay muchísima comunidad cubana, llama la atención? También llama la atención el hecho de que en California, donde hay también mucha comunidad latina, ganara Biden. Me gustaría su opinión al respecto. Yo ya le empecé a hablar de vos, don Percy, porque yo soy confianzuda, pero yo creo que tiene que ver con parte de lo que hemos conversábamos aquí la última vez, que tiene que ver con que el voto latino y el voto afroamericano no son tan homogéneos como los veníamos entendiendo, son bastante heterogéneos. El voto, la composición de la comunidad latina del sur de la Florida, por ejemplo, son principalmente cubanos americanos de primera, segunda y tercera generación, también venezolanos de primera generación, y ahí, por ejemplo, hay mucha diferencia con la misma comunidad latina de Florida, del centro oeste de la Florida. La comunidad latina de Orlando, por ejemplo, es principalmente puertorriqueña, es otro tipo de latino completamente. En Arizona y Texas, mexicano-americanos de primera, segunda y tercera generación también, que tampoco, a diferencia de los cubanoamericanos, que intergeneracionalmente tienen más unidad en el patrón de votación, los mexicanoamericanos de Arizona, de Nuevo México y de Texas no tienden a votar igual a sus padres y a sus abuelos, tienden a hacerse más conservadores. Eso es interesante en el análisis. Significa que ya una estrategia como la que recordamos usaba George W. Bush en la campaña de hace 20 años, de decir que sus sobrinos eran brownies, ¿verdad? Hoy sería algo que sería absolutamente insultante en la coyuntura social y política de hoy, y que no alcanzaría para jalar un voto latino. Hoy el voto latino es muchísimo más complejo. Lo vemos en los resultados de Arizona y en los resultados de la Florida. Como bien mencionaba, Florida, el condado de Miami-Dade, que es el condado más poblado, más grande de la Florida, está al sureste de la Florida. Lo termina ganando Biden, pero por un margen mucho más reducido. Lo gana por 9 puntos, y Hillary Clinton lo ganó por más de 30 puntos en el 2016, que no es suficiente para que compense el voto de la ruralidad de los Estados Unidos. Ahora se ven cambios interesantes en la conformación del electorado de la Florida. Jacksonville, que es un centro académico, ahí está la Universidad de la Florida, donde fue profesor, por cierto, don Otón Solís. Empieza a verse tornándose algunos centros hacia los demócratas después de ser un centro republicano, y algunos condados cerca de Tallahassee, que es la capital del estado, en ese llamado Panhandle, que
es muchísimo más parecido al resto del sur que el resto de la Florida, también empiezan a tener votaciones distintas, votaciones más demócratas. Entonces, vemos el mismo fenómeno que vemos en el resto de estados, algo que no se veía en otras elecciones. Los centros urbanos de Florida votando más demócratas. Esa Panhandle, esa parte norte de Florida siempre ha sido profundamente roja, y se empiezan a ver algunos puntitos azules en esta elección. Entonces, la conformación del voto latino, el voto de la Florida, que siempre ha sido un estado péndulo, puede tener implicaciones profundas para las elecciones de medio periodo del 2022 y también para las elecciones presidenciales del 2024. Yo me pregunto, Gerald, perdona si también escuché la tesis de que había una campaña, sobre todo en Florida, muy fuerte para que no votaran por Biden por ser un partido, bueno, que era una campaña de desinformación, obviamente, más tirado a la izquierda, ¿verdad? Como muy cercano, probablemente la gente se imagina, bueno, si queda Biden, será otro Maduro, será otro Fidel Castro, qué sé yo, ¿verdad? Obviamente, aquí lo discutíamos y recuerdo que yo le preguntaba a usted la vez pasada si el partido demócrata era un partido de izquierda, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido la inquietud de que no es un partido de extrema izquierda o colocado a la izquierda. Quizás como partido socialdemócrata o tal vez partido socialista, un poco al centro izquierda, pero decir que los partidos políticos en Estados Unidos son de derecha, perdón, son de izquierda, yo siempre he pensado que ni el republicano, ni el, sobre todo el demócrata, son de izquierda. Han tenido una práctica siempre de partidos de derecha. Bueno, eso tal vez también podemos verlo en nuestro país, pero salvo algunas excepciones históricas. Pero sí me parece interesante porque en California, ¿verdad? Los latinos, como dice usted, pues vienen de ascendencia mexicana, no tuvieron ningún problema en votar por el Partido Demócrata. En cambio, muchos de los venezolanos de primera generación o de los cubanos, era como mentarles el diablo, ¿verdad? Venían huyendo, si se quiere, o han venido huyendo durante muchos años de sus dictaduras y de repente votan así en su país, ¿verdad? Hay una tendencia, creo que era Gerald también el que decía eso en algún momento, me parece, Gerald, que vos lo decías en un medio o en la mañana que estuvimos ayer, pero pareciera que es eso, ¿verdad? Hay también una presunción, porque parece que hubo como mucha campaña sucia, incluso ha habido una crítica muy fuerte hacia las redes sociales que lo han permitido, porque al final es un mensaje perturbador, ¿verdad? Es decir, comparar a Biden con Chávez o con Fidel, no tiene mucho sentido. El Partido Demócrata nunca ha jugado así, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y yo creo que no se han ayudado porque cuando uno ve algunos de los discursos de Bernie Sanders o de Alexandra Ocasio que habla del socialismo, yo creo que no hay una realidad sobre el posicionamiento ideológico del que están partiendo. Y lo he dicho en otros espacios, a lo más es una democracia social y aspiracionalmente socialdemócrata, pero no se aleja tanto del centro hacia la izquierda como para poder ser considerado socialista. Y están hablando de temas que son importantes. Yo creo que
no solo para ese posicionamiento. Cuando hablamos de construcción, por ejemplo, de justicia social o de acceso a salud, un acceso justo a la salud, eso es al final, bueno, obviamente hay posiciones ideológicas en ese aspecto, pero si lo vemos, por ejemplo, desde el cristal de nuestra política, eso ha sido lo hemos entendido más allá del posicionamiento ideológico como una construcción colectiva que nos beneficia a todos. Y ahí pensar que el social cristianismo fue el que fundó la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Entonces hay temas que me parece a mí que al final trascienden posicionamiento ideológico en la construcción de lo social, pero sí ha sido el coco con el que ha asustado el presidente Trump en esta campaña. La cantidad de veces que se ha mencionado en la campaña Alexandria Ocasio-Cortez, que es una representante demócrata de más de 400 representantes en el Congreso, muestra la distorsión de por qué se ha escogido también esa estrategia para asustar y decir que Joe Biden es un socialista, cuando usted perfectamente menciona que lo que ha sido es centro y un centro muy moderado, muchas veces tirando hacia la derecha en sus 47 años de carrera política. Aprovecho para saludar a Sebastián González Córdoba, que nos escucha desde Carolina del Sur y nos dice que si Trump acude a la corte puede que salga victorioso, ya que esta corte ha sido más conservadora. ¿Qué opinamos nosotros? Y también a Víctor Barrantes, que es el director de comunicación de la Universidad Nacional y que nos está acompañando y nos pregunta, el hecho de obtener el respaldo de casi la mitad del electorado no es poca cosa para Trump. Aún así, se podría ver como una gran derrota la no reelección. ¿Qué opinan, Vicky? Sí, si se judicializa, depende, y lo hablamos anteriormente, depende de las matemáticas de estos últimos estados. A mí me parece que si Biden llega justo a los 270, las posibilidades de judicialización y de elevarlo, como ya había previsto desde antes la campaña del presidente Trump, que podía suceder, y por eso la confirmación tan rápida, históricamente rápida, de la jueza Coney Barrett, la elevación de los procesos a la Corte Suprema podría ser más posible. Si la combinación de estados, de los estados que todavía están pendientes, le da un gane con un margen más holgado, me parece que esas posibilidades serían más remotas. Y la otra pregunta era de... que si podríamos considerar una gran derrota la posible no reelección de Donald Trump a pesar de obtener casi la mitad del electorado, lo cual no es poca cosa para Trump, nos dice Víctor. Sí y no. Sí, porque han sido pocos los presidentes que han sido de un solo término en Estados Unidos, y recordemos que ahí las posibilidades de hacer campaña, el presidente Trump básicamente empezó a hacer rallies de campaña una vez que asumió la presidencia. Tienen mucho menos restricciones para hacer campaña desde la presidencia que el tipo de restricciones que tenemos nosotros aquí en la política, ¿verdad? Una vez con gente que ya está en cargos de elección popular, nosotros tenemos muchísimas más prohibiciones. El presidente Trump básicamente empieza a hacer sus primeros rallies después de asumir la presidencia en enero de hace 4 años, y viene haciendo rallies permanentemente y actividades de recaudación de fondos también durante estos 4 años, y parte también de los comodines que tenía para usar en este proceso electoral y que ha utilizado han sido elementos como la Casa Blanca, que fue su escenario en el cierre de la convención republicana de este año. También ha utilizado para campaña temas como Marine One cuando le dio COVID, y eso lo usó en propaganda durante el periodo electoral, ¿verdad? Cómo hacía el saludo al helicóptero de Marine One
después de que lo devolvían del Walter Reed Hospital después de tener COVID. Entonces ha tenido muchas ventajas competitivas. La principal es que es el presidente de los Estados Unidos, y entonces no poder capitalizar eso para la reelección es una derrota. No es una derrota porque en ese sentido es una derrota, pero no es una derrota en el sentido de que se esperaba con el tipo de presidencia que ha hecho que el gane de los demócratas fuera más amplio, y no lo es. Y eso demuestra que hay una base republicana y que el discurso del presidente Trump tiene una base consolidada fuerte, que, como mencionábamos, el reto para cualquiera que asuma la presidencia por los próximos 4 años va a ser poder unificar esas dos y conciliar y gobernar con posiciones tan polarizadas. Somos Pulso Global, estamos en Facebook Live, estamos en este momento transmitiendo en vivo con doña Vicky Gamboa Ross, doña Vicky Ross. Estamos con ella hablando del tema de las elecciones en Estados Unidos. Ella es periodista, politóloga, egresada del doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP, es especialista además en gestión de proyectos del tecnológico. Y bueno, se nos acaba de decir por parte de nuestra producción, de doña Gabriela Navarro, quien nos dice que hay una actualización de datos en Georgia. Así es, hay una actualización de datos en Georgia, tal vez para ubicar, digamos, a las personas que nos están siguiendo en este momento. Recordemos que las elecciones están muy cerradas. Estamos 253 delegados del colegio electoral para Biden contra 213 de Trump. Pero hay 4 estados que están definiendo la elección, que son Nevada, que aporta 6 votos, que va ganando Biden por poco margen. Pensilvania, que lo va ganando Trump, que aporta 20 votos. Arizona, que lo va ganando Biden y que aporta 11 votos. Y Georgia, que lo va, bueno, que como pueden ver ustedes, está muy cerrado, lo va ganando Donald Trump por menos de 2,000 votos. Es decir, la diferencia se achica entre ambos. Lo que se ha dicho es que si Biden gana, por ejemplo, Nevada, que tiene 6, y Arizona, que tiene 11, tendría ya los 270 votos para ser presidente. Sin embargo, en Nevada también los datos son muy cerrados. Estamos hablando de muy poco, ¿verdad? Me parece que estaríamos hablando tal vez de menos de 10,000 votos, por ahí. 10,000 votos, sí, 11,000 votos. Y en este caso con Georgia, estaríamos hablando de menos de 2,000. O sea, lo que no sé si estaba en el dato, en el cuadro que nos puso nuestra productora Gabriela Navarro, si estaban los datos ahí, Gaby, de cuánto falta, qué porcentaje, 2% del escrutinio. Sí. Entonces, Está cerrado esto, está cerrado. ¿Cómo ves esos 4,000 datos? votos más o menos. ¿Cómo ves esos datos, Vicky? Increíble. Bueno, yo creo que y hablamos de la diferencia de asignación. CNN todavía no le ha asignado Arizona a Joe Biden. Ya la Associated Press y Fox News se lo dieron a Biden, acercándolo a solo 6 votos del colegio electoral de ese número mágico de 270, lo que significaría que con solo Nevada llegaría al número de 270, pero si gana Biden el estado de Georgia, un estado que solo 2 veces en la historia ha votado demócrata, solo para Jimmy Carter, que recordemos que Jimmy Carter es de Georgia, y para Bill Clinton en la elección del 92, ha votado a favor de un demócrata. Y eso es parte de lo que veníamos comentando acerca del cambio de la conformación del electorado en algunos estados,
Georgia con una expansión de la urbanidad debido también al establecimiento de empresas importantes. Recordemos que ahí está Coca-Cola, ahí está CNN, ahí está el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, hay grandes centros universitarios, está Georgia Tech, está la Universidad de Georgia, está Emory, está en la parte más sur, la Escuela de Diseño de Savannah, que tiene reputación a nivel mundial, y empieza esa urbanidad más progresiva, más alineada al perfil de votante de los demócratas a crecer. También parte de lo que hablábamos de un electorado afroamericano diferente. Ya hay lo que llaman algunos mala sangre entre los demócratas y los republicanos en Georgia, de las contiendas electorales de medio periodo y por algunos asientos del Congreso, y también por la gobernatura. Recordemos que a Stacey Abrams prácticamente que le quitan la elección por un tema de supresión de votos. Stacey Abrams, una mujer demócrata negra que representa esa demográfica cambiante del electorado de Georgia, que hace un trabajo espectacular también para mover al electorado de cara a este proceso electoral. Una Keisha Lance Bottoms, también otra mujer joven negra demócrata que es alcaldesa de la ciudad de Atlanta, que es la que aporta la mayor cantidad de votos al estado también, que vienen siendo la cara de esa oleada demócrata o esa oleada azul dentro del estado de Georgia. Mucha crítica acerca del proceso de elección de la gobernatura, la que perdió Stacey Abrams, y también mucha crítica acerca de los esfuerzos, que eso era de supresión de votantes y gerrymandering, que es manipulación de los límites de los distritos congresionales en relación con la elección de representantes al Congreso. Entonces, esto que estamos viendo tiene cola en el estado de Georgia, tanto en la conformación del electorado por urbanidad y por perfil socioeconómico, como también por historia reciente en procesos electorales. Muy bien. Gabriela, nos estás dando en este momento el mapa. La fuente es Fox News, ¿verdad? Que siempre la cadena Fox ha estado pues, más cercana al presidente Trump. Es un dato muy interesante. Le adjudica a John Biden 264 delegados de los 270 que necesita. Tal vez si te ubicas en Georgia estamos, para ver los datos de Georgia, pareciera un empate técnico, ¿verdad? 49.4 contra 49.4%. Pareciera un empate técnico y la diferencia es apenas de 1.902 votos. Es increíble. Es decir, estamos en un momento bastante cerrado, ¿verdad? Cerrado. ¿Cómo está, Gaby, si nos puedes ubicar en Nevada? ¿Cómo vamos en Nevada? En Nevada, que con 6 delegados, en realidad es un estado pequeño en población, tiene pocos delegados al colegio electoral, pero pareciera que John Biden lleva también una ventaja. Estamos hablando de 604,000 votos contra 292, si no me falla la vista desde acá. Pero en realidad estamos hablando de 11,000 votos, si no me equivoco, ¿verdad? Cerca de 11,000 votos. Es una diferencia pequeña. ¿Cómo estamos en Arizona? ¿Cómo vamos en Arizona? Sí, en Arizona el 50.1% para Biden y el 48.5% para Donald Trump. Este es el estado que se le está adjudicando, ¿verdad? A Biden en el último momento. Es el que lo lleva a 264 hacia él, ¿verdad? Correcto.
Ok, y vamos a ver entonces Pensilvania. ¿Cómo está Pensilvania? Pensilvania sigue ganando Trump. Ahí son 20 votos del colegio electoral. 20 votos. O sea, lo que estamos diciendo acá es que Biden ocuparía ganar Nevada, ¿verdad? Ganar Nevada para ser presidente, o en su defecto darle vuelta al resultado de Georgia, ¿verdad? Que ha cerrado la brecha. En realidad los que faltan por votar, lo que han dicho las autoridades es la gente que votó por carta, que se presume que son votos demócratas porque Trump, con su discurso de que podía haber un fraude a través del correo, cosa que ha negado el FBI, que lo ha estudiado, ¿verdad? Pero que podía haber un fraude, le pidió a su población electoral que votara directamente, que no votara por carta de forma anticipada. Entonces entiendo que ya se contaron los votos de la gente que emitió o se están contando los votos de las personas que emitieron su voto en persona, y en este momento lo que queda por contar son los votos de la gente que envió y que se presume que podrían ser votos demócratas. Eso cerraría la brecha, es así, ¿verdad? Así Sí, es. Sí, así es. dale, Gerald. Pues, en este caso, Pensilvania tiene una particularidad, que el caso de Pensilvania tiene vamos a ver, hizo unas modificaciones en la legislación que le permite recibir hasta 3 días después de la elección el voto que se había enviado por correo, ¿verdad? O sea, eso significaría que todavía mañana estaría recibiendo votos, ¿verdad? Que van a ser contabilizados. Y las reglas que han establecido determinan que el día de la elección, esos son los votos que se contabilizan, los de ese primer día, y una vez que están esos datos, se inicia con el conteo del voto anticipado. De ahí la importancia del discurso de Biden cuando él dice, vamos en el camino correcto, ¿verdad? Hacia el gane, y haremos que cada uno de esos votos, incluso el anticipado, ¿verdad? Cada uno de ellos cuente, sea tomado en consideración, ¿verdad? Eso es un tema, digamos, que a mí me llama la atención, y estos datos que Percy nos daba. Quería hacerle una pregunta a Vicky, principalmente porque Vicky ha sido, y como ustedes, los amigos saben, fue candidata a la vicepresidencia de la República. Y cuando se está en esas esferas, Vicky, ustedes manejan cierta información, digamos, anticipada, ¿verdad? Es decir, hay ciertos canales y comunicaciones de cómo van los movimientos de urna. En el caso de Estados Unidos, en otro conversatorio, una entrevista que le hacían a la directora de Relaciones Internacionales de la UNA, decía que probablemente ellos ya tienen información, o sea, que ya ellos tienen más información de la que nosotros conocemos. ¿Eso funciona así? ¿Vos crees que ya en este momento una u otra campaña saben cuáles van a ser los resultados definitivos y nos tienen más bien en ascuas a todo el resto de analistas? Esa pregunta es confidencial. No, mentira. Pues todas las campañas manejan una serie de datos, proyecciones, se contratan a gente que hace proyecciones. También el tema de las estructuras es importante, ¿verdad? Lo que pueda aportar de conocimiento a las estructuras sobre cómo se está moviendo la votación, quiénes son los que están votando y demás, que al final son proyecciones, no dejan de ser proyecciones, algunas mejores que otras, pero ya para este punto yo creo que primero la matemática es muy fina, ¿verdad? Para que el presidente Trump tenga, y esta matemática no empezó hace 2 días, esta matemática empezó hace muchos meses, y ahí decía un profesor mío, se los comentaba la vez pasada. También recuerdo la cara de Percy cuando lo dijo un profesor mío de Ciencias Políticas: piensa mal y acertarás, Luis Guillermo Solís, en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Recordemos que el presidente Trump cambió al director general de Correos hace 78 días y lo puso como director general de Correos de los Estados Unidos a uno de sus allegados recaudadores de fondos, a Luis DeJoy, que lo primero que hace es empezar a quitar buzones de correo de las principales ciudades demócratas y a sacar máquinas sorteadoras de correo, lo que generó un daño
en la velocidad de entrega de correo, que no fue subsanada ni a la fecha de hoy. Lo que pasa es que esa estrategia por lo menos se pudo. Me parece que los demócratas reaccionaron tarde, pero por lo menos pudieron reaccionar y decirle a la gente que era especialmente importante en esta elección que votaran de manera anticipada y se aseguraran de que sus votos llegaran, aunque los mandaran por correo, llegaran a tiempo a los centros de votación. Y es por eso también que por eso tanto demócrata votó por correo y votó de manera anticipada. O sea, hubo una estrategia desde hace más de 78 días que se veía previendo el escenario que podía darse, que se ha dado el día de hoy, que esta relación de votantes de 2-1 más o menos, votantes demócratas a republicanos iban a votar de manera anticipada, iban a votar por correo, y que los seguidores del presidente Trump mayoritariamente iban a votar de manera presencial el día de las elecciones. Entonces, este tipo de cálculos ya estaban incorporados a la estrategia de los dos partidos. O sea, en ese ajedrez de acciones y reacciones ya se venía viendo desde hace prácticamente 3 meses. Vicky, aprovecho en esos últimos minutos para una pregunta que nos hace en Facebook Mario Haubert, que dice: buenas noches, excelente programa. Si bien Biden expresó su posición ante las dictaduras latinoamericanas, ¿qué posibles cambios consideran que se podrían dar ante un posible gane del Partido Demócrata? Además, ¿cómo consideran que sería el escenario para Costa Rica ante un nuevo presidente? Es complicado. Yo creo que no, por lo menos no va a haber conversación de invadir Venezuela como ha habido en la Casa Blanca de Trump, sino que la estrategia de política internacional bajo el liderazgo de los demócratas siempre ha sido, bueno, por lo menos por encima del uso, el uso de los mecanismos diplomáticos como diplomacia, y en casos más extremos el tema de las sanciones, y sobre todo el apoyo a las estrategias de política internacional a través del multilateralismo, algo que se ha abandonado en la administración Trump. Recordemos que si gana Biden, parte de lo que tiene que hacer es empezar a reparar un montón de puentes que ha dañado o dinamitado el presidente Trump en política internacional, empezando por sus aliados tradicionales, que es el bloque europeo. También va a tener las manos llenas con lo que viene haciendo el presidente Trump en el Medio Oriente, y relaciones bilaterales específicas como Corea del Norte y Rusia. Yo creo que mucha de la atención y los esfuerzos van a estar centrados principalmente ahí. Latinoamérica, como hemos mencionado, no tiene tanta preponderancia en la agenda de política internacional de ninguno de los dos, pero yo vería para temas como Venezuela tal vez un uso, puede ser, si se ve algo, tal vez un uso más dinámico de las herramientas a través del multilateralismo, más que directo. Sí, yo pienso igual. Pareciera que con los demócratas siempre el tema del multilateralismo ha sido más claro. Me encanta la frase que utilizó, ¿verdad? Conciliar las relaciones que el presidente Trump ha dinamitado. Es que sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doña Vicky. Estamos muy agradecidos con usted. Realmente sumamente amable por participar. La verdad es que ha sido siempre muy grato escucharle, y aquí está, estas puertas abiertas para el momento en que usted desee regresar. Aquí estamos a sus órdenes, además. Gerald, me parece que, bueno, gane o pierda Trump, como decía Kasparov, prepárate para lo inimaginable. Así es, Vicky, muchas gracias de nuevo. Siempre es un gusto conversar con vos, y a nuestros amigos que nos acompañaron. Nos vemos el próximo
el próximo jueves. Hemos llegado así al final de este programa de Pulso Global y le agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting, Editorial Iscandé, Gráfica Creativa, y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.